Bienvenidos a la clase de inteligencia emocional en educación, primera clase. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, con nuestra ponente, la licenciada Lucía Neira Pérez. Es licenciada en educación, especialización en psicoterapia humanista integral, estudios de neurociencias y lenguaje. Experiencia de más de 10 años en educación primaria y secundaria en centros particulares y también coordinación y docencia en CEPAS. A continuación, le voy a dar la palabra a la licenciada Neira para que pueda comenzar con el curso. Licenciada Neira, ya puede comenzar con la capacitación. Muchas gracias, señorita Geraldine. Gracias también al Grupo Educativo Capacítate Perú por la invitación y agradecer también a todos los participantes que se vienen conectando aquí a nivel nacional en Perú y también sé que a nivel internacional también se conectan a través de la fanpage, así que saludos también a los participantes, me han dicho, de Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, entre otros países. Qué bueno que a través de la virtualidad nos podamos conectar y podamos pues aprender, ¿no? Cada día de diferentes cursos. Eh, entonces, el día de hoy estamos reunidos para poder desarrollar el curso de inteligencia emocional en la educación, que es un curso de 2 fechas. Esta es la primera fecha que se está dictando y próximamente culminamos con el curso. En esta primera parte vamos a ver un poco sobre la teoría de inteligencia emocional, algunos autores, experiencias que vamos a compartir, ¿no? Que tenemos en el aula, ¿no? Y la segunda fecha también estaremos viendo lo que es eh, las estrategias que podamos tener con los alumnos para poder también educarlos en lo que es inteligencia emocional, ¿no? Entonces, una vez más, bienvenidos a todos los participantes, colegas que se suman a esta capacitación. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esa es la pregunta que nos vamos a... Esa es la pregunta que nos vamos a iniciar con esta pregunta, ¿no? Puede haber muchos conceptos de repente amplios, pero yo he desarrollado este concepto, ¿no? Donde uno muchas, donde uno algunas definiciones conoce, ¿no? Entonces vamos a entender por inteligencia emocional que es la capacidad de establecer contacto con nuestros sentimientos y de esta manera orientar nuestra conducta para responder adecuadamente a los estados en los que nos encontremos según la situación. Entonces, vamos un poco a estudiar lo que es esta definición, que suena bien, ¿no? Pero que puede ser, que abarca mucho más. Nos dice que la inteligencia es una capacidad, ¿no? Entonces, como tal, nosotros podemos desarrollar. Es una capacidad de establecer un contacto con nuestros sentimientos dentro de nosotros. Al establecer este contacto, nosotros nos conocemos y podemos responder, ¿no? Al responder con una conducta adecuada ante cualquier situación, ¿no? Entonces, eso es lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Vamos a continuar. La inteligencia emocional no es un término actual, ¿no? No es algo que recién se está viendo en estos años, estos últimos años, sino que esto se remonta ya a muchos años atrás. Primero, no se denominaba, ¿no?, con ese término inteligencia emocional, sino lo veían, Howard Gardner, por ejemplo, lo tocó en las inteligencias múltiples, pero no con el término inteligencia emocional, sino él hablaba de una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces, la inteligencia intrapersonal era la conciencia emocional, autorregulación y automotivación. Como indica ahí, intra es dentro, ¿no?
Y la inteligencia interpersonal tenía que ver con el manejo social afectivo, la capacidad, la capacidad de relacionarse. Entonces, en este tiempo se ve manejando la inteligencia en estos dos sentidos, intra e intra. Luego, ya después de algunos años, con Daniel Goleman ya se va a tener el término inteligencia emocional, ¿no? Donde hablamos sobre las emociones, se habla sobre el cerebro emocional, la palabra que dice conócete a ti mismo, ¿no? Y hay un ejemplo, ¿no? En su libro también, de inteligencia emocional de Daniel Goleman, justo algunas personas, está citado esta parte, algunas personas son incapaces de diferenciar y reconocer sus emociones y sentimientos, y esto lleva a una mayor confusión para manejar una determinada situación. ¿No? Esto está de su libro directamente, y el cual le he sacado, lo he sacado para poder tenerlo presente, porque tiene que ver bastante con lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Si somos incapaces de diferenciar y reconocer nuestras emociones, esto nos va a llevar a una confusión para manejar cualquier situación, ¿no? Entonces, nosotros como docentes o como profesionales, ¿no? En el caso principalmente de docentes, los que trabajamos con alumnos, con personas, ¿no? Con niños, con adolescentes, con adultos, tenemos que desarrollar primero o poner en práctica esta capacidad de la inteligencia emocional, ¿no? Para poder nosotros justamente educar con el ejemplo, ¿no? Vamos a poder educar con el ejemplo a nuestros alumnos. Si nosotros como docentes no solemos poner en práctica, ¿no? La inteligencia emocional, gritamos ante alguna situación, de repente pasa algún temblor, algo, ¿no? Y no manejamos nuestras emociones, entonces ahí los alumnos, ¿no? Se van a dar cuenta también de nuestras conductas, ¿no? Entonces nosotros primero tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional para poder, como digo, ¿no? Educar con el ejemplo, y para que nuestros niños puedan ver esto y puedan aprender. Ahora, ¿en qué momento podemos trabajar de repente esas situaciones, ¿no? En el área de tutoría, de repente también en el área de comunicación, en alguna lectura que tenga que ver con inteligencia emocional, algunos ejemplos, algunos juegos, ¿no? También se puede hacer el tema de roles que pueden hacer los alumnos como pequeños sketches delante para ver cómo actuarías ante este caso, ¿no? Y todos esos detalles lo vamos a ver también más adelante. Entonces, vamos a tener nosotros que conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, para poder saber cómo vamos a reaccionar ante determinadas situaciones, ¿no? Acá la niña dice, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo emocional de los niños? ¿No? Justamente, eh, cuando hablamos del desarrollo emocional, ¿no? Es que nosotros podemos educar desde muy pequeños. Desde inicial se puede trabajar lo que es la inteligencia emocional, apoyando a los niños en reconocer sus sentimientos, ¿no? Sus emociones. Es por eso que desde inicial se trabaja lo que se les enseña las caritas, ¿no? La carita triste, la carita alegre, la carita molesta, para que ellos vayan reconociendo cómo ellos sienten, ¿no? Y es importante que los niños aprendan a expresar cómo se sienten, y se va a guiar esa conducta, ¿no? Se va a guiar porque desde pequeños no tienen todavía las herramientas que nosotros como adultos ya estamos aprendiendo en el proceso, ¿no? Nosotros a través de las experiencias, a través de que nos vamos conociendo día a día, ya sabemos cómo vamos a reaccionar, ya tenemos una experiencia previa. Entonces, justamente en eso es el tema de la educación de las emociones en los niños desde pequeños, ¿no? Al principio los niños, por ejemplo, cuando llegan a inicial,
están molestos, ellos hacen pataletas, o pueden arañar, o pueden jalar, pueden pellizcar, pueden gritar, ¿no? Es por eso que esas justamente emociones son las que son las que se van a guiar, a educar, ¿no? Y esto desde casa, en los primeros años, ¿no? 1, 2 añitos, ¿no? 3 añitos, se tiene que ir corrigiendo también en el hogar para que en el colegio también sea un poco más fácil, ¿no? Porque si en casa le permitimos a los chicos pequeñitos a gritar y le damos lo que nos piden, o nos pellizcan o nos jalan, ¿no? Tenemos que enseñar, ¿no? Enseñar cómo, manifestando lo que nosotros sentimos. Ay, me duele, ¿no? Esto me pone triste. Entonces tenemos que enseñarle nosotros a los niños también, demostrándoles nuestras emociones, ¿no? Vamos a continuar entonces aquí. Y acá tenemos otra definición de Robert Sternberg, estadounidense. Él define y dice la existencia de 3 tipos de inteligencia, ¿no? La analítica, la creativa y la práctica. La diferencia de Howard Gardner y el Goldberg. Acá hay una tabla de comparación justamente de estos tres estudiosos de esta materia, ¿no? Y acá pues Howard Gardner, justo lo que él en su estudio, él clasificaba las inteligencias, ¿no? En matemática, espacial, musical, sinestésica, interpersonal e intrapersonal, ¿no? Stenberg, lo que es matemática, él lo llamaba analítica, lo que es espacial, musical y corporal, lo llamaba creativa, y la interpersonal, las relaciones, ¿no? Con los demás, lo llamaba práctica. Sin embargo, él no tomaba en cuenta lo que es la intrapersonal, es decir, el conocernos nosotros, ¿no? Intra. Y ya Goleman es el que ya se centra justamente en estas dos inteligencias, en la interpersonal y en la intrapersonal, dándole a estos dos, ¿no? El nombre de inteligencia emocional. Juntos, ¿no? Primero, reconociendo nosotros dentro, conocimiento de nuestras motivaciones, de nuestras emociones, ¿no? Y lo otro es reconociendo las emociones de los otros y el manejo de las relaciones con los demás. Estas dos sumadas es la que va a ser nuestra inteligencia emocional, conociendo de nosotros y a la vez así pudiendo también reconocer en los demás, ¿no? Ahora, eh, como es una capacidad, esta inteligencia emocional no es que sea algo fácil de poner en práctica. Nosotros somos adultos, hemos sido educados, ya tenemos como se menciona, ¿no? Unos constructos ya de nuestro cerebro, ¿no? Y nos comportamos de cierta manera, ¿no? Y a veces no vemos de repente a la otra persona, no tenemos esa capacidad, el tema de la empatía, justamente donde entra a tallar, ¿no? Y esto nosotros como docentes lo podemos haber visto en algunas reuniones, por ejemplo, con los padres de familia. Hay padres de familia que no emiten su opinión, ¿no? Y a veces no le importa lo que dice el otro padre de familia, ¿no? Justamente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esas reuniones, nos damos cuenta cuán difícil aún es más educar a los adultos, o sea, tener reuniones con los adultos que tener las clases con los niños. Entonces nos damos cuenta que el trabajo que tenemos nosotros como docentes es pues desde pequeños, ¿no? Desde pequeños se formando, porque los adultos ya están, como dice, su cerebro ya está educado, digamos, ¿no? Lo que piensa, cómo está, según cómo ha sido educado, según sus costumbres, sus hábitos. Entonces, como es una capacidad, se puede desarrollar, pero va a ser un poco más difícil, va a llevar un poco más de tiempo. De repente, incluso vamos a ser un poco más tercos y decir, ay, no, yo soy así y así me han educado y nada más.
¿no? Entonces, esto es poco a poco, dándonos cuenta de nuestras experiencias, ¿no? Nuestras experiencias y el que no vuelva a suceder así, ¿no? Y eso va a depender bastante de nosotros como adultos. Entonces, ahí es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? El tema tiene que ver con la empatía, con el ponerte en lugar de una otra persona, el respeto. Y eso es lo que nosotros como docentes tenemos que trabajar, ¿no? Ok, recién estoy leyendo un poco que levante la voz. Ok, voy a ver el audio aquí, un ratito, de repente estaba, o acercarme. Entonces ahí voy a ver a ver si ya. Ahí entonces me comentan si se escucha mejor, porque hace un momento también hicimos las pruebas y todos dijeron que no hubo ninguna queja. Bien, entonces levanto un poco más la voz. Bienvenidos a los participantes que están ingresando al aula. Continuamos entonces, estábamos entonces en esa comparación, ¿no? Y estaba mencionando cuán importante es que nosotros como docentes trabajemos lo que es esa capacidad de la inteligencia emocional para poder brindar como el ejemplo a nuestros alumnos, ¿no? A través pues de diferentes formas, ¿no? A ver, un momento, por favor. Muy Ok, bien, tenemos, ay, continuamos. Si es que se escucha mejor, igual sigo leyendo en el chat si es que hay algún inconveniente para poder levantar la voz o ajustar aquí algo. Muy bien, continuamos entonces. El coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Si bien es cierto, nosotros es importante el nivel académico, ¿no? El coeficiente intelectual, que a veces nos enfocamos en lo que es matemática, razonamiento matemático, comunicación, razonamiento verbal. Si bien es cierto, es importante el nivel académico, pero también no podemos dejar de lado lo que es la educación en valores, la inteligencia emocional. ok, en unos segundos vamos a retomar con la clase. La licenciada Neida tiene unos inconvenientes. Mientras tanto, les recordamos que si tienen alguna consulta respecto a esta primera clase, alguna duda sobre algún tema tocado, pueden escribirlo en el chat para que podamos resolver sus dudas al finalizar la capacitación o también levantar la manito para que podamos brindarle la palabra. Muchas gracias, Gerald. Continuamos. Sí, estaba justo viendo acá lo que es el audio. Muy bien, entonces estábamos mencionando cuán importante es también el nivel académico, pero también que debemos enfocarnos en la educación en valores y en la inteligencia emocional, ¿no? Que debemos poco a poco desarrollar en nuestros alumnos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, pues hay colegios que de repente ¿no? Se evoca mucho más a lo que es el nivel académico, eso ya, y también, ¿no? Docentes que también ven
mucho más importante. Y si bien es cierto, es importante, pero también hay que darle pues la importancia a lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional, de saber cómo nuestros alumnos pueden relacionarse, pueden apoyarse entre ellos, el saber ser empáticos, ¿no? Como mencionan, por ejemplo, ¿no? En determinada actividad, ¿no? A quién colocamos nosotros como líder en el salón, por ejemplo, de repente para que nos apoye, al alumno que se relaciona bien con los demás, ¿no? De repente no es el alumno que tiene mejor nivel académico, ¿no? Tenemos que de repente ver al alumno que se relaciona con los demás, que evita los problemas o que le da soluciones, que puede trabajar en equipo, ¿no? Y justamente esta parte es la otra parte de la educación, no solo a nivel académico, sino a nivel integral, a nivel de los valores, a nivel de la inteligencia emocional, de poder relacionarse. Entonces, como docentes, deberíamos ver una educación integral, ¿no? No solo educada a lo que es el nivel académico. Inteligencia emocional en las aulas. A ver, vamos a seguir entonces. Igual, si es que se ha escuchado bajo, voy a volver a repetir para que se pueda estar eh, escuchando mejor. ¿Sí? Vamos. Muy bien, a ver. Estamos en. Vamos a ver acá, alzarle más el audio. Ya. Igual, vamos a volver a repetir ciertos puntos que se han tratado anteriormente, si es que se ha escuchado bajo, para que no se pierdan, ¿no? Lo que hemos estado mencionando, ¿no? Nuestras experiencias como docentes. Nosotros como docentes pues debemos tener muchas experiencias en lo que tiene que ver con la conducta del alumno, de repente en sus relaciones, ¿no? Y de repente me podrían dejar acá en el chat o si desean intervenir, pueden levantar la manito también, algún ejemplo de cómo poder trabajarlo para poder ir orientándonos en este momento, ¿no? Entonces, acá en la primera imagen, ¿no? Tenemos a una niña que grita, ¿no? Que le grita aquí a su compañerito que está al costado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que esa es su forma de expresarse de la niña, ¿no? Ella todavía, son muy pequeños y todavía van a ganar las herramientas de cómo poder regular estas emociones, ¿no? Entonces aquí ella grita porque necesita, hay una necesidad ahí de repente de querer hacer otra cosa, ¿no? De repente de no querer jugar a eso, no querer ver eso, de repente no quiere que él hable y ella quiere hablar, ¿no? Entonces aquí se genera una expresión de su emoción que de repente no es la correcta, pero que se tiene que ir regulando, ¿no? Y aquí nosotros como docentes podemos agarrar ese ejemplo del aula para preguntar, ¿está bien que Mari esté gritando? No, ¿qué debemos hacer? Podemos hacer esto y escuchar, ¿no? Para que ella pueda escuchar los ejemplos que puedan decir sus compañeros. Entonces nosotros como docentes aquí en el medio nos vemos, ¿no? Estamos respirando, ¿no? Respirando para no gritar tampoco nosotros, ¿no? No gritar, podemos levantar la voz con un tono adecuado, podemos usar otras herramientas, de repente tocar algo, alguna pandereta, o de repente tenemos, ¿no? Nuestras paletas para que los chicos lo puedan ver y de esa manera poder nosotros no estar gritando, ¿no? Y poder llamar la atención de los alumnos de otra forma. Entonces, aquí nosotros tomamos el aire, ¿no? Tomamos oxígeno para poder continuar con la clase, con nuevas ideas, ¿no? Ahora, en la otra imagen también tenemos a un alumno que está pues rendido ante algún ejercicio y ante esta situación también nosotros tenemos que alentarlo, ¿no? Alentarlo,
no te ha salido este ejercicio, pero vamos a intentar el otro ejercicio y así poder apoyarlo y también que nos puede expresar qué es lo que él siente, ¿no? Porque como pequeños que son, incluso en secundaria también, ¿no? Los chicos de repente no pueden algún ejercicio, hay que alentarlos, hay que ver cómo que nos expresen poco a poco también sus emociones, qué sienten en ese momento, ¿no? Para poder guiar ellos, ¿no? Y aquí abajo en la imagen siempre, ¿no? Ante alguna buena calificación o ante algún hecho logrado por el alumno, también felicitarlo, ¿no? A ver, continuamos. Al desarrollar nuestra inteligencia emocional como docentes, podremos enseñar con el ejemplo a nuestros alumnos, ¿no? Es lo que venía mencionando. Y los orientaremos para tener éxito en su vida laboral, afectiva y personal. Recordemos, pues, colegas, participantes en el aula, que nosotros, nuestra conducta, ¿sí? Es en todo momento, ¿no? Este tema de la inteligencia emocional, esta capacidad que vamos a desarrollar, no solo va a ser en nuestro ámbito laboral, sino también es como nosotros nos vamos a comportar en nuestro ámbito personal, con la pareja, con los hijos, en la casa, con la familia, ¿no? Entonces, características de la persona emocionalmente inteligente. A ver, vamos a ver algunas características. De repente no todas las vamos a manejar, pero la idea es que vayamos poco a poco teniendo trabajando estas características. Una de esas características es la actitud positiva, ¿no? Que podamos tener, no una actitud pesimista, ¿no? Positiva, ¿sí? La siguiente es reconocer los sentimientos y reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones. No negarlas, ¿no? ¿No? O a veces a regañadientes decimos, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero en el fondo, ¿no? Como que no. Hay que tratar, ¿no? De manifestarlo de una manera adecuada. Justamente ahí viene lo que es la regulación de nuestras emociones, ¿no? Expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? Controlar los sentimientos y las emociones, controla sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Ahí también es empático, ¿no? El saber reconocer cómo se siente la otra persona, ¿no? Como dicen, el ponerse en el lugar de la otra persona. Y nosotros podemos, como docentes, también reconocer qué alumno, ¿no? Es empático con sus compañeros. Incluso el alumno va y te dice, Miss, creo que Rosita se encuentra mal, o creo que Rosita está triste, ¿no? Hay alumnos que tienen esa capacidad, ¿no? Y justamente es lo que nosotros debemos seguir apoyando y desarrollando, ¿no? La toma de decisiones adecuadas, ¿no? El tomar decisiones para poder solucionar de repente algunos problemas en equipo, ¿no? Tiene motivación, ilusión e interés. Una persona emocionalmente inteligente pues se proyecta, ¿no? Tiene una motivación de poder realizar esto. Mañana voy a hacer esto en clases, voy a hacer esta motivación, ¿no? Se ilusiona, tiene interés ante algún un tema adecuado, algún curso adecuado, ¿no? Adecuada autoestima, sabe dar y recibir, tiene valores que dan sentido a su vida, supera las dificultades y frustraciones e integra las polaridades nacionales, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características de una persona emocionalmente inteligente, ¿no? Que maneja su inteligencia emocional adecuadamente.
Como docentes trabajaremos y reconoceremos los siguientes aspectos en nuestros alumnos. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Competencias y habilidades de la inteligencia emocional. Por ejemplo, acá menciona la autoconciencia. ¿Qué es? Es los conocimientos de las propias emociones, ¿no? Entonces la autoconciencia es cuando nosotros mismos pues tomamos justamente conciencia de nosotros, de nuestro ser, y en este caso, hablando de las emociones, de nuestras emociones. Cuando yo me molesto, cuando me siento feliz, qué es lo que me entristece, ¿no? Entonces, abarcando esto es lo que nosotros podemos desarrollar, ¿no? De repente en una pequeña conversación, una charla que puede surgir a partir de un texto, a partir de una noticia con los alumnos, ¿no? A partir de un cuento con los más pequeños, una noticia con los más jovencitos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos reconocer? Entonces ahí los alumnos empiezan a contar, algunos, y ahí nos damos cuenta nosotros como docentes. Hay algunos alumnos que dicen, ah, Miss, la otra vez, Miss, sí, yo recuerdo esto, ¿no? Pero hay otros alumnos que aún se mantienen en silencio, ¿no? Aún no, no participan de repente de estas situaciones, ¿no? De estos ejemplos, pero de repente a solas, ¿no? A solas pueden consultarnos, pueden mencionarnos alguna situación, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros también reconociendo a nuestros alumnos. El siguiente es el autocontrol, la capacidad de controlar nuestros estados, impulsos y emociones. A ver, un momento, aquí un ratito. Buenas tardes, participantes. En breve estaremos retomando con la capacitación. Les recordamos a todas las personas que han accedido por los documentos con anticipación que los materiales ya fueron enviados a sus correos electrónicos, revisar en bandeja de correos no deseados o spam. Recuerden que es la primera clase, así que cualquier consulta directamente al WhatsApp. Muy bien, estamos entonces en el autocontrol, ¿no? Unos puntos que tenemos que justamente desarrollar, ¿no? La competencia y las habilidades. El autocontrol que nosotros vamos a ver en nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos alumnos que pueden autocontrolarse, pueden tomar aire también, ¿no? Y los vemos, ¿no? Y hay otros alumnos que pueden ser un poco impulsivos y responden o pegan o gritan o jalan, ¿no? Y justamente vamos a trabajar con estos alumnos también en el salón, ¿no? Tenemos que hacer nuestro cuadro estadístico y con qué alumnos justamente tenemos que trabajar el tema del autocontrol. ¿Y cómo podemos también trabajar el tema del autocontrol? Con ejemplos, con videitos que podamos mostrarles, donde de repente ¿no? Algún ejemplo de que hayan respondido de una manera violenta, ¿no? O hayan golpeado y cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, de esa manera podemos darle algunos ejemplos a los alumnos de cómo manejar nuestro autocontrol. Y para eso también hay una estrategia que es la estrategia del semáforo, que de repente lo hemos escuchado y que la vamos a trabajar también en la próxima clase, que justamente vamos a ver el tema de las estrategias, ¿no? Entonces pueden haber muchos alumnos que, ¡pum!, ¿no? O gritan o golpean, entonces ahí vamos a ir viendo qué alumnos necesitan trabajar el tema de autocontrol y qué alumnos pueden regular sus emociones, ¿no? La capacidad de motivarse a sí mismo, la automotivación, ¿no? También es un tema, es una habilidad que podemos trabajar con los alumnos, ¿no? Siempre la comunicación es importante y las palabritas mágicas que nosotros enseñamos, ¿no?
Y bueno, también hablarse a uno mismo. Bien, lo estoy haciendo bien. Hoy día voy a portarme bien, hoy día voy a hacer mis tareas, hoy día he cumplido, hoy día estoy levantando la mano para poder dar mi opinión en el salón, ¿no? Entonces siempre el tema de poder comunicarse adecuadamente con uno mismo también es importante. A veces también desarrollamos en las paredes, pegamos pequeñas frases, ¿no? De automotivación, justamente para que nuestros alumnos lo lean y se motiven ellos mismos, ¿no? Entonces es importante ver a nuestros alumnos que ellos sí puedo hacerlo, sí lo puedo lograr, la próxima vez lo haré mejor, eh, ahora, ¿no? Y nosotros mismos también inculcándoles eso a los chicos, ¿no? Ya sea en primaria, en inicial y también en secundaria. En secundaria también hay que ver la forma, hay que ver las estrategias para poder enseñar a los chicos, ¿no? Que se automotiven ellos mismos, porque a veces en casa es una realidad en que ellos están solos de repente, o como mismos adolescentes que son, no les gusta estar comunicándose mucho, ¿no? Entonces, ellos mismos son los que tienen que ser su refuerzo, su fuerza de poder automotivarse, ¿no? El reconocimiento de las emociones ajenas, que habíamos mencionado la empatía, el control de las emociones, que es la destreza social, ¿no? A ver, continuamos. Dirigir y educar en inteligencia emocional. La disposición emocional del alumno determina su habilidad de aprender, ¿no? Esto según Platón. Entonces, nosotros tenemos que tener alumnos que estén dispuestos, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente, que al menos tengan algunas de estas características, que tengan una actitud positiva. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿vemos una actitud positiva? No, no vemos al alumno que esté emocionalmente conectado con nuestra clase, ¿no? Lo vemos un poco oído, lo vemos un poco distraído, hasta triste, ¿no? En cambio, en esta otra imagen, la Miss cuando pregunta, ¿no? De repente, ¿quién quiere responder esta pregunta, ¿no? Ahí los chicos levantan la mano porque están motivados, están con una actitud positiva. Entonces, nosotros vamos a poder enseñar a los alumnos siempre y cuando pues estén emocionalmente bien, ¿no? Emocionalmente bien. Y eso es lo que es importante como docentes lograr, ¿no? Porque por más que nosotros tengamos una clase excelente y hayamos preparado una buena motivación de inicio de clase, ¿no? Pero tenemos un alumno como en esta parte, ¿no? La niña está ida, está triste, por más que hayamos ello hecho, ¿no? Como le mencioné, una gran motivación, pues no vamos a lograr un aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que las emociones son parte de nosotros, ¿no? Están con nosotros, son innatas y nosotros tenemos que eh, saber que nuestro chico, nuestro alumno está conectado con nosotros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta frase, dice, la disposición emocional del alumno determina su habilidad de aprender, ¿no? Pilares de la educación y la inteligencia emocional. El aprender a conocer, dominar los instrumentos del conocimiento, el aprender a hacer, lo que implica adquirir una formación para poder desempeñarnos en un trabajo y una serie de competencias personales. El aprender a convivir y trabajar en proyectos comunes, y el aprender a ser, refiriéndose al desarrollo total y máximo posible de cada persona, ¿no? Entonces, en el proceso educativo que nosotros vamos trabajando diario, día a día con nuestros alumnos, pues ellos aprenden a conocer, ¿no? A través de diferentes estrategias que nosotros podamos usar. Luego aprenden a hacer alguna, después de tener los conocimientos, justamente ponen en práctica y se ponen a desarrollar, a resolver, o en el caso de poder hacer algún experimento, hacer, ¿no? O construir algo, ¿no? El aprender a convivir diariamente en el salón de clases, cómo nosotros desarrollamos el clima, cómo hay un clima en el aula, ¿no? La convivencia, las normas de convivencia y todo ello, ¿no?
y pues para que en un futuro ellos aprendan a ser, ¿no? A ser una persona, un ser, ¿no? Completo, integral. Entonces, esos son los pilares de la educación y la inteligencia emocional. Importancia de la inteligencia emocional en las aulas. ¿Cómo actuamos ante estos casos? ¿Por qué viene esa pregunta? Vamos a ver. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los alumnos siempre observan las situaciones que se dan en el aula y como docentes no podemos minimizar de repente algunas situaciones que se ven, ¿no? Deberíamos abordarlas de manera seria y no tirando para un alumno o para el otro, sino como docentes, pues, ¿no? Un ejemplo para que se vea lo justo, ¿no? Digamos, pues que un alumno le pone alguna chapa o le insulta a otro compañero, estás tú en el aula como docente, no podemos minimizar estos actos, ¿no? Justamente ahí nosotros tenemos que actuar con inteligencia emocional para poder llevar a un orden, a una solución y que tanto el alumno que de repente ha querido molestar al compañero y el compañero se pueda sentir mal, no demostrártelo ahí mismo en el salón, pero después vienen las quejas o de repente no se sienta de una manera u otra. Entonces tenemos que trabajar entonces como docentes con inteligencia emocional en las aulas, ¿no? Solucionar ese problema ahí mismo, ¿no? Conversar con el alumno sin faltarle también el respeto, sin gritarlo, ¿no? Pero eh, a los alumnos de secundaria les gusta, ¿no? Que ellos son ya, les gusta que los traten como adultos de repente, como que ellos tienen la razón. Como adultos, entonces nosotros tenemos que responder, darle los ejemplos, los argumentos para ver qué es lo que ellos nos pueden decir. Entonces, ¿no? Y llegar a una conversación ahí tranquila, ¿no? Y para que también el alumno sienta que pues en el aula no le van a faltar el respeto, ¿no? El profesor, que es la figura de autoridad ahí, va a poner un orden, va a saber cómo guiar ese salón, va a saber cómo guiar a los alumnos, ¿no? Entonces, para esto justamente es el tema de las emociones, de nosotros poder conocer a nuestros alumnos, de nosotros poder saber qué estrategias usar ante ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice, las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no solo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos o con los demás. Sin embargo, las herramientas que utilizamos para lograr estos objetivos no son las más adecuadas y solo conducen a la frustración, la ansiedad o al estrés, que nos hace comportarnos de una manera inadecuada tanto con nosotros como con los demás, creando un círculo vicioso que transmitimos a nuestros alumnos, ¿no? Esto tiene que ver con la poca atención que los educadores prestan a la dimensión emocional. Eso es a eso iba mi ejemplo de hace rato. En un salón de clases siempre van a haber algunas situaciones que por más mínimas que nosotros pensamos que son para un alumno que de repente es agredido, es atacado, ¿no? Para él sí es algo fuerte. Y nosotros no podemos dejar escapar estas situaciones. Tenemos que tomar una postura como docente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ante estas determinadas situaciones? Porque justamente estas situaciones son las que hacen que los alumnos pues mencionen, no, el profesor no hace nada cuando me molesta. No, es que el profesor estuvo en el salón, sí, el profesor, ¿y qué hizo? No, no hizo nada, no escuchó, no vio. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención a esas situaciones para poder generar un clima adecuado en el aula y los chicos también se sientan emocionalmente bien, ¿no? Ahora en la actualidad se ve bastante lo que es el tema del bullying, ¿no? Y justamente eso se tiene que trabajar desde pequeños sin, sin pasar en alto ciertas situaciones, ciertas cosas, ¿no?
Por ejemplo, el hecho de ponerle una chapa ya desde niñito, tercer, cuarto grado, ya eso ya es algo incómodo porque él de repente va a continuar con eso durante, ¿no? Primaria, secundaria y todo. Y de repente para algunos sea algo que no es tan importante, pero sí es importante, ¿no? Creo, pienso que como educadores se tiene que tener una postura adecuada ante estas situaciones porque generan algo mucho más fuerte, ¿no? Porque el bullying no es algo mínimo, es algo fuerte, es una noticia que es tanto aquí a nivel de Perú como a nivel internacional, ¿no? Y tiene bastante que ver justamente con la educación en educación de las emociones, el ser inteligentemente emocional para no responder de cierta manera inadecuada. Un alumno que es inteligentemente emocional no va a hacer bullying, ¿no? No va a pegar, no va a amenazar, no va a ocasionar estas situaciones. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver bastante para poder mejorar como sociedad, ¿no? Pero no es un trabajo fácil, de repente hasta ni siquiera algunos le ven importancia de vida, pero parte de ahí, del conocer nuestras emociones, de autorregular nuestras emociones para poder comportarnos de una manera adecuada. Hay tanta violencia actualmente, ¿no? Tanta violencia, tanta asesinatos, y todo eso tiene que ver, ¿por qué? Porque no manejamos nuestras emociones, respondemos impulsivamente, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Eso quiere decir que no nos conocemos aún. Entonces tenemos que trabajar eso en los niños, educar eso desde pequeños, ¿no? Para que vayan respondiendo de una manera adecuada. Cuando estén en secundaria, sigan trabajando esto y en la universidad, cuando ya estén ciudadanos, pues, ¿no? Puedan desenvolverse adecuadamente. Para eso tenemos que cuidar sus emociones en el salón. El alumno tiene que estar tranquilo, calmado, sin miedo a ningún alumno que le pueda hacer algo, sin miedo o algún problema que traiga en casa. Y es el trabajo también con los padres de familia, ¿no? Cuidar, ¿no? Orientar, tener un clima adecuado, dándole importancia a todas las situaciones que se puedan presentar en el aula, solucionando algunos conflictos que se puedan dar, algunos problemas que se puedan dar en el salón, ¿no? Solucionándolos también en el salón, involucrando ya sea los padres de familia, ya sea el auxiliar, ya sea la dirección, ¿no? Para poder darle alguna solución, para que el alumno también se sienta bien y pueda aprender, ¿no? Otra importancia, la regulación, lo que mencionábamos, ¿no? La inteligencia emocional como factor protector del estrés docente. Si bien es cierto, la carrera del docente es pues, una carrera bonita, ¿no? Trabajamos con niños, con personas, con humanos, ¿no? Sin embargo, también puede ser una profesión donde también, ¿no? Podamos sacar bastante estrés, justamente porque cada uno es un mundo, como se dice, ¿no? Y tenemos que estar detrás viendo esto, qué podemos hacer, qué podemos mejorar, cómo lograr que el alumno capte esto, por qué salieron muy mal de repente alguna prueba. Siempre se está mejorando y a veces también llevamos, o casi siempre se lleva trabajo a casa, ¿no? Entonces, se tiene un tema así de estrés. Y la inteligencia emocional dice que también nos ayuda en esto. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Dice que las habilidades de inteligencia emocional ejercen efectos beneficiosos para el profesorado a nivel preventivo, de prevención. Es decir, la capacidad para razonar sobre nuestras emociones, percibirlas y comprenderlas. Como habilidad intrínseca del ser humano, implica en último término el desarrollo de procesos de regulación emocional que ayudarían a moderar y prevenir los efectos negativos del estrés docente a los que los profesores están expuestos diariamente.
¿Por qué es necesario necesario aprender a razonar, comprender y regular nuestras emociones en el contexto educativo? El motivo es que la actividad docente es una de las profesiones con mayor riesgo de padecer distintas enfermedades: la depresión, la ansiedad, el burnout, las úlceras, los insomnios, dolores de cabeza, entre otros. De repente nosotros hemos padecido alguna de estas enfermedades, ¿no? Sumado pues nuestro trabajo, más la parte personal, la familia, ¿no? Puede ser. ¿Y cómo nos ayuda la inteligencia emocional? Dice que es preventivo. Es decir, nosotros tenemos que, bueno, somos diferentes cada uno de nosotros, ¿no? A veces nosotros le queremos dar solución o estamos ansiosamente pensando en lo que va a pasar. No pasa aún, pero ya estamos ansiosos en que si no funciona, en que si hago esto, y nos generamos estrés de esa manera. O por el contrario, estamos recordando lo que ya pasó. Si hubiera hecho así, me hubiera pasado esto, mejor hubiera hecho esto la próxima. Entonces, en ambas situaciones gastamos energía y no hay solución. Si pensamos en el futuro, no hay solución. Si pensamos en el pasado, tampoco hay una solución. Entonces, lo que nosotros tenemos como inteligentemente emocionales en pensar, en aprender del pasado, de esa experiencia, para poder, ¿no? En un futuro, allá, voy a hacer esto me pasó mal, ahora voy a hacer. ¿No? Y no centramos mucho en el futuro porque aún no sucede. Nos ponemos muchas posiciones que podrían ser cuando no es aún. ¿No? Eso nos causa ansiedad, estar pensando en el futuro. ¿Sí? Y en el pasado también también una ansiedad. Entonces, hay que trabajar de manera inteligentemente emocional, aprendiendo de las experiencias. Si hemos cometido de repente algún error, algo no nos salió como queríamos, trabajar en eso para que en una próxima, ¿no? Que tengamos las estrategias de poder realizar y que nos salgan las cosas como queramos. Bastante también tiene que ver el tema de la disciplina, de nuestros horarios, de nuestra alimentación, ¿no? Para poder también tener humor. Ahora, no hay que, en algunos, bueno, como menciono, todos somos diferentes porque de repente algunos nos preocupamos demasiado en algunas cuestiones y otros de repente son un poco más relajados, no, ya, pues ya salió, ya, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero hay otros docentes que no se preocupan demasiado, no, pero esto. Pero el detalle no es preocuparnos tampoco demasiado, sino buscarle alguna solución, ver alguna solución, probar, con lo que no estar pensando. A veces nos ponemos a pensar demasiado y eso nos lleva pues a la depresión, a la ansiedad, a estar pensando, ¿no? Ya nos alejamos también de nuestro círculo de sociedad, de nuestros amigos, porque estamos mucho dándole vuelta a las cosas. Hay que poner también en acción, hay que ponernos en acción, en probar esto y no tener el miedo también a tener una situación, ¿no? De repente compartir, ¿no? De repente es recreo y estamos muy atareados en muchas cosas y seguimos el recreo también haciendo, ¿no? De repente alguna carpeta, alguna sesión, revisión de poder. Hay que también darnos tiempo en los recesos de poder conversar con algún colega, un poquito respirar, ¿no? Tomar la lonchera también bien, ¿no? De repente algún break para poder también oxigenarnos y entrar nuevamente a clases con otra visión, porque si no, también nos sentimos bastante estresados. Ahora que vamos a iniciar clases, vamos a iniciar labores, hay que ver las nuevas estrategias, de repente hemos estado viendo algunas cosas en YouTube, de repente estamos llevando algunos cursos que nos motiven, ¿no? Para poder probar también algo nuevo, ¿no? Porque así no se nos hace muy rutinario también seguir con lo mismo, ¿no? Hay mucha información, lecturas sobre cómo llegar a los alumnos, de repente algún tema nuevo que nosotros queramos brindarles, enseñarles, ¿no? Alguna estrategia, algún instrumento nuevo de cómo explicarles, ¿no?
algo que nos llama a nosotros como docentes, nos motive, ¿no? Rompa de alguna manera lo rutinario que puede ser y más bien sea, eh, lo tomemos, lo tomemos cada clase como algo nuevo, ¿no? Algo que podemos lograr, los objetivos del día y todo ello, ¿no? Conócete a ti mismo. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que el docente debería aprender por dos razones. Porque las aulas son el modelo de aprendizaje socioemocional adulto de mayor impacto para los alumnos. Si bien es cierto, claro, los alumnos paran en los colegios, ¿no? En algunos más horas que en otros, relacionándose con sus compañeros, relacionándose con los diferentes profesores que ingresan al aula, ¿no? Y ese es un momento de aprendizaje. Nos observan tanto en los conocimientos que podamos brindarles, pero también en nuestras actitudes. Podemos ser modelos de muchos ellos, ¿no? Modelos incluso ¿no? de que nosotros pues motivamos como docentes. Puede ser que algún profesor no simplemente toma sus clases y punto, pero puede ser que otro profesor sí lo motive al alumno. Entonces, como ejemplo, ese profesor, ¿no? También tiene que cumplir, pues, de repente las expectativas del alumno. De repente en un arranque ¿no? Lo escucha hablando de repente de una forma que no es, o de repente ante algún profesor, alguna discusión, y rompa ese modelo, ese ejemplo. Entonces, por eso es el tema de la inteligencia emocional. Nosotros somos el modelo. Y para justamente educar con el ejemplo, tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras reacciones, nuestras emociones, cómo vamos a responder ante ciertas situaciones y cómo podemos enseñar a nuestros alumnos también a que puedan responder ellos. Muchos de nuestros alumnos también tienen miedo a la exposición, ¿no? A la exposición frente a los compañeros. Les sudan las manos, tienen muchos miedos. Hay algunos alumnos que yo he tenido también una experiencia y también he tratado de ver cómo lo podemos solucionar, cómo podemos probar. Incluso en algunos ya no les ponía exponer así él frente a todos, ¿no? Sino que hacíamos pequeñas, como una feria. Cada uno tiene su stand, ¿no? Entonces ya no expone frente a todo el salón, sino un pequeño grupo, de ir a la vuelta llega el otro pequeño grupo y al final, ¿no? Y así, y se logró que exponga, ¿no? Entonces hay que ver la manera, ¿no? Y así también ellos van generándose su autoestima, van mejorando también, ¿no? Porque el miedo nos impide, pues, aprender. Entonces, y mientras va logrando romper estos miedos, pues él se va sintiendo mejor, ¿no? El alumno o la alumna se va sintiendo mucho mejor. Sus emociones, ¿no? Van también fortaleciéndose, y se van rompiendo estos miedos. No, los miedos son importantes. El miedo es una emoción importante, ¿no? Nos alerta, pero hay un miedo que no es adecuado, digamos, ante alguna situación. No es adecuado, eso sí tenemos que vencerlo, ¿no? Otro punto, porque es importante la inteligencia emocional, porque la investigación está demostrando que unos adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo. Claro, de alguna forma, cuando habíamos visto acá las características, si nosotros mantenemos una actitud positiva, claro, la realidad es una, ¿no? Tampoco nos vamos a poner positivos ante alguna situación, ¿no? Pero una actitud positiva ante algunas, ¿no? Buscando una solución, nos va a ayudar a reducir el estrés, ¿no? A estar pesimista, no va a salir, no, por las puras es, no, esa idea, no, pues, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Reconocer, expresar nuestros sentimientos adecuadamente, hablar frente a nuestros colegas expresando, ¿no? Lo que uno siente, no detrás, ¿no? No, o a espaldas, no, ¿por qué? Porque no va a generar mejor un clima laboral, por el contrario, controlar, ¿no? Siempre con el respeto que se tiene que tener, ¿no? A los colegas, ¿no? Tomar las decisiones, mostrar una motivación, ¿no? Todo ello, pues, tiene que ver justamente con el punto que dicen acá, ¿no?
unos niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos que puedan haber. Y siempre hay contratiempos en alguna institución, ¿no? Pero hay que justamente afrontarlos de una manera adecuada, no pasivamente, tampoco no eh, violentamente, ¿no? ¿Cómo educar con inteligencia emocional? Como docente nos comprometemos a qué, dice, a expresar adecuadamente los sentimientos en relación con los alumnos, a utilizar la metodología de planificación e inclusión de metas y de resolución de problemas, a poner en práctica estrategias de automotivación, como decía, que nuestros alumnos se automotiven hablándose ellos mismos también. Sí lo puedo hacer. Chicos, hoy día lo podemos lograr. Sí, lo voy a lograr. Hoy día voy a avanzar. Ayer avancé 3 ejercicios bien. Hoy día voy a hacer 4 ejercicios bien. Muy bien, ¿no? Y vamos ahí. Motivar. Revisamos. De repente salió mal, pero hizo algunos ejercicios mucho mejor que la otra vez. Entonces, ver ese punto bueno y seguir motivando a los alumnos. Así lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer mejor, voy a resolver más ejercicios. Hoy día me he portado bien, hoy día no he pegado a ningún compañero, ¿no? Y reforzar eso en los alumnos. Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus emociones. Ahí era la regulación que estábamos conversando. Manifestar su empatía y capacidad de escucha. Desarrollar conductas asertivas manejando adecuadamente los conflictos que se produzcan en el aula. Muy bien, desarrollar conductas asertivas y justamente de este último punto es el que la semana que viene vamos a hablar algunas estrategias de cómo podemos desarrollar conductas asertivas en nuestros alumnos a través de qué estrategias. Frases de inteligencia emocional, ahí en el material que se ha enviado hay algunas frases que la van a poder leer. Una de ellas es, ¿no? No es que dejemos de hacer ciertas cosas porque son difíciles porque no las hacemos, ¿no? Cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Eso tiene que ver con la empatía. Muy bien. Entonces, hasta ahí es lo que es la exposición de esta primera clase de inteligencia emocional, donde hemos visto varios aspectos, más que todo definiciones, ¿no? Ejemplos, comparaciones, características, la importancia de nosotros desarrollar la inteligencia emocional para que nuestros alumnos también las puedan seguir y el ejemplo de que nosotros somos modelos de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, está quedando para una próxima clase. Se ha enviado a los participantes, ¿no? Que se están certificando este material de exposición, también el libro, algunos libros de inteligencia emocional, ¿no? Y la próxima clase se estará enviando el otro material de estrategias educativas para trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, y también para generar un buen clima en el aula, que es importante, ¿no? Ahora que vamos a iniciar, ¿no? Este año educativo. Muy bien, entonces esto sería lo que es la exposición del día de hoy y pasaríamos a lo que son las preguntas que puedan tener los colegas, los participantes y leeré pues el chat, consultas que nos hayan ido dejando. Y agradecer al grupo educativo, recordando también que estas capacitaciones son de acceso gratuito, previa inscripción, aprovechen siempre en capacitación. Tienen otros cursos de educación con otros colegas y también de psicología, ¿no? Entonces, muchas gracias. A ver, continuamos entonces con las preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la capacitación de esta primera clase el día de hoy. Mientras que se van a organizar nuestros participantes en dejar sus consultas a través del chat, o si desean levantar la manito para poder brindarle la palabra,
Le voy mencionando que justo como la licenciada Neira está mencionando, tenemos algunos cursos relacionados con educación, como, como por ejemplo estrategias educativas en la inteligencia artificial, que justo se va a desarrollar este mes. Así que le voy a enviar por el chat en la descripción o también lo pueden consultar a través de WhatsApp con su asesora para que le pueda brindar mayor información. Ya. Ya, perfecto. Licenciada Neira, la primera consulta que tenemos es para muchos docentes que solo les interesan los resultados, no se esfuerzan porque realmente los alumnos aprendan. Dicen que ellos simplemente dan clases y que ya depende de los alumnos si aprenden o no. Su micrófono, licenciada Neira, no olvide prenderlo. Gracias por la consulta. Justo mencionaba en la capacitación que bastante es la postura del docente en el aula, ¿no? Es justo lo que menciona, es una postura que de repente, ¿no? La colega manifiesta, ¿no? De repente algún colega mantiene esa postura y ante ello, pues simplemente nosotros, los que tenemos otra postura de que nos interesa que los alumnos aprendan y desarrollar aún su educación de manera integral, ¿no? Simplemente continuar con nuestro método, nuestra enseñanza, ¿no? Y se va a ver, pues, se van a ver los resultados, ¿no? Pero no solo a nivel académico, ¿no? Sino también a nivel integral. Se va a ver un salón fuerte, un salón competitivo también, un salón que le gusta apoyarse, que son empáticos, ¿no? No solo un salón que saca buenas notas de repente y que se comporta mal de repente los alumnos, no le responden al profesor, le faltan el respeto, ¿no? Entonces, se van a ver resultados de los dos lados. Pero como menciono, ¿no? Bastante depende de la postura del docente. Si es que solo quiere ver resultados a nivel académico, también quiere ver resultados de manera integral. Perfecto, licenciada Neira. Muchas gracias por resolver la duda. Mm, ya. La siguiente consulta que tenemos es, ¿cuánto influye el estado de ánimo para desarrollar nuestras clases? Sí, justamente en una lámina aquí mostraba, ¿no? Que el estado del ánimo tanto del docente, ¿no? Como del alumno es fundamental, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Lo respondo con esta frase, justamente decía, la disposición emocional del alumno determina su habilidad de aprender. Si nuestro alumno no está dispuesto emocionalmente, tiene miedo o está triste, no va a aprender por más que nosotros nos estamos de payaso adelante. Entonces, eh, es importante ver cuál es la disposición emocional del alumno en nuestra clase, cuán motivado está. Y eso lo vemos al inicio de clase, ¿no? Levanta la mano, te va a preguntar, está atento, está copiando, o no quiere, pues no está como queriendo dormir, no te quiere hablar, no te responde. Nos damos cuenta de nuestros alumnos. Entonces siempre es importante motivarlos al inicio de clase y a tomar apuntes. Siempre todo esto se va apuntando en nuestro cuadernito para poder informarlo, para poder informar cualquiera de estas situaciones. Gracias por su respuesta, licenciada Neira. Mientras que se van organizando para la siguiente consulta, participantes les recordamos que si desean pueden alzar su manito para poder brindarle la palabra o también pueden escribirlo por el chat para poder resolver sus dudas. Ya, perfecto. La siguiente consulta, licenciada Neira, es ¿cómo podemos implementar la inteligencia emocional en la educación inicial? Ok, a ver, en la educación inicial
Como mencionaba, una de las actividades que se realizan es el reconocer las caritas, ¿no? La carita triste, alegre, la carita que está enojada, la carita que está con miedo. Pues el alumno reconoce esa emoción, ¿no? De repente se puede implementar también una esquina, ¿no? Una esquina donde el alumno pueda, pueda colocar también, ¿no? Cómo se siente, cómo vino el día de hoy al salón. Entonces tiene esas caritas ahí, ¿no? Ir y pegarlo donde está su nombrecito para nosotros saber cómo está viniendo el niño al salón. Entonces podemos preguntarle después, ¿por qué Joaquín ha puesto su carita que es? ¿Cómo se siente hoy día Joaquín? Vamos a ver en la esquina de las emociones su carita. A ver, sacamos y vemos que Joaquín de repente ha puesto una carita triste. Entonces Joaquín le preguntamos, Joaquín, ¿por qué el día de hoy después una carita triste? Entonces de repente Joaquín si quiere manifestarnos y expresarnos su emoción y nos empieza a contar que cuando vino de casa mamá no le quiso comprar de repente su yogur o no sé. Entonces ahí estamos trabajando ya la expresión de sus emociones. De repente con Joaquín sí se pudo, pero de repente otro alumno puso una carita molesta y le preguntamos y él no quiere explicar por qué en ese momento, pero de repente te lo explica después, o de repente no te lo explica. Entonces vamos viendo si no te lo explica 3 veces consecutivas en 3 días, o si te lo puede explicar después, y vamos viendo, vamos trabajando. Eso puede ser una idea de cómo manifestar, ¿no? Sus emociones en inicial. Eso también lo podemos llevar a trasladar a primaria y quién sabe si también funciona en secundaria, ¿no? Pero de repente de otra manera. Esas son las caritas. Otro es a través de los cuentos, a través de los títeres, de los cuentos, del trabajo con títeres, también inicial se puede preguntar y trabajar con los alumnos cómo se sienten, qué les pareció, cómo actuó tal personaje, les pareció bien que este personaje le haya gritado a Caperucita o ejemplo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo los niños se expresan. O a través de los títeros o de los cuentos, o a través de un sketch, mostrar, ¿no? Ciertas actitudes de que alguien le pega a alguien y preguntamos a los alumnos, ¿estará bien que haya hecho esto José, le haya hecho esto a María? Y de repente le dicen, no, no está bien. ¿Por qué? Porque María se pone triste, porque esto, porque el otro. Entonces, también se puede trabajar con sketch inicial, ¿no? Inicial, o las mismas profesoras pueden hacer el sketch para que los chicos reconozcan, ¿no? Y también esto se lleva a primaria, mucho mejor entre ellos actúan. Y en secundaria, pues, más que todo, de repente veo lo que son las noticias actuales, ¿no? Cosas que a los chicos les impacta de repente, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, vemos, pues, ¿no? Comparamos de repente algunas actitudes un poco agresivas que hay en el salón, ¿no? Comparamos, no directamente diciendo a los alumnos, pero vamos viendo, ¿no? Tratando también de que ellos den su punto de vista, ¿no? Ya es otro trabajo. Eso sería con respecto a la pregunta. Perfecto, licenciada Neira, muchas gracias por la capacitación de esta primera clase. Recuerden que la segunda clase se va a desarrollar la próxima semana a la misma hora, así que estar atento a nuestras redes sociales y también a los mensajes que le estamos brindando por el WhatsApp, toda la información. Muchas gracias por su participación.